Thank you very much. I'll now move on to the specific tasks for the European Central Bank concerning the function of the European Systemic Risk Board, which is Mr. Tremosa, but he also shadows various other things as well. Muchas gracias, señora presidenta. Les prometo hablar solo 2 minutos, porque mi informe es un breve proyecto de informe y sobre la propuesta del reglamento del Consejo por el cual se confían al Banco Central Europeo una serie de cometidos específicos en relación con el funcionamiento de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Bien, en el informe se propone una estrecha relación entre el Banco Central Europeo y la Junta Europea de Riesgo Sistémico, hasta el punto de que proponemos que el presidente de esta Junta sea el presidente del Banco Central Europeo. En ese sentido, quiero agradecer a algunos colegas diputados de esta Cámara que me han proveído de literatura económica en relación a si existía incompatibilidad entre la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Ustedes saben que el Banco Central Europeo tiene como función mantener la estabilidad de precios como función principal, mientras que esta Junta Europea de Riesgo Sistémico tiene encomendada la función de otro gran objetivo, como es la estabilidad financiera. No pretendo ahora entretenerles ni aburrirles con esta discusión, pero en todo caso, en mi opinión, mientras no exista un gobierno europeo o algo que se le parezca, pienso que el Banco Central Europeo es el único organismo independiente actualmente con autoridad moral y material para jugar un papel determinante en la futura supervisión europea. Por lo tanto, esta es mi opinión. Agradezco, como he dicho antes, los contactos que he tenido con diputados que me han hecho ver esta posible incompatibilidad. No la veo clara, pero en todo caso, vista que aún estamos construyendo la Unión Europea, es por esta razón por la cual propongo al Banco Central Europeo con una función importante, en tanto que único organismo con autoridad moral y material antes citado. En ese sentido, he presentado una enmienda a mi propio informe por la cual propongo que el presidente de la Junta Europea de Riesgo Sistémico comparezca en este Parlamento semestralmente en una comparecencia específicamente ligada a supervisión financiera, separada, por tanto, de la comparecencia habitual a que nos tiene acostumbrados el actual presidente del Banco Central Europeo, porque entiendo que tenemos una función muy importante. En ese sentido, en opinión mía, yo comparto las manifestaciones que Dominique Strauss-Kahn formuló la semana pasada en esta misma comisión, según la cual la supervisión financiera es mucho más importante que la regulación financiera. No tiene sentido tener la mejor regulación financiera posible sin que la supervisión financiera sea eficaz. Por tanto, desde este punto de vista, mi preocupación viene del hecho de que, por ejemplo, esta mañana el señor Constancio nos recordaba que los estatutos, digamos, y el Tratado de Lisboa no confieren al Banco Central Europeo ninguna función supervisora. Y en ese sentido, pues, tenemos que aprovechar muy bien, tenemos que hacer una función muy importante, la supervisión es muy importante porque no habrá una segunda oportunidad. Si en 5 o 10 años tenemos una crisis financiera como la que hemos tenido ahora, los gobiernos no tendrán margen para rescatar, no habrá una segunda oportunidad, digamos, para reparar los daños de una crisis de la magnitud como la cual hemos tenido ahora. Muchas gracias, señor.